Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es María Alejandra Moreno, soy local marketing de Amir Colombia. Les damos la bienvenida a esta socialización del simulacro MIR. Para aquellos que no saben, se va a hacer la socialización de un simulacro que realizamos el 13 de agosto en Sudamérica, pero igual no importa que no hayan asistido, igual se va a dar solución a algunas preguntas. Vamos a dar la solución a 10 preguntas del examen MIR de la especialidad de neurología, junto con el doctor Carlos Jesús Gutiérrez, quien irá pues dando solución, explicación y respondiendo sus preguntas. Para este evento les quiero comentar que tenemos dos promociones para aquellos que están interesados en presentar el MIR. Una es del 40% del MIR que aplica para Perú, Colombia y Ecuador y Bolivia. Y otra promoción que solamente aplica para Colombia y Ecuador es el costo del MIR y completamente gratis la homologación. Estas promociones no son acumulables. Igual cualquiera que esté interesado, al final de la reunión se da pues la lista de asistencia y el día de mañana estaríamos contactando a los asistentes para que puedan redimir esta promoción. No siendo más, le doy el espacio al doctor Carlos Jesús Gutiérrez. Doc, bienvenido. Te cedo la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar. Ahora sí, ahí está. Se ve, ¿no? Se ve todo, se escucha todo bien en la pantalla, Sí, ¿verdad? doc, todo está bien. Perfecto. Bien. Bueno, reiterarles mis saludos a todos. Muy buenas tardes. Si es que alguno no me conoce, soy Carlos Gutiérrez, soy médico cirujano. Bueno, actualmente residente en neurología también. Docente universitario y, bueno, embajador de AMIR Perú. En esta ocasión, en esta tarde, vamos a resolver las preguntas de neurología que han venido en el último simulacro que han tenido, que son preguntas bastante bonitas y que nos permiten abordar los temas principales de la neurología. Y como siempre, pues les voy a dar los tips y algunas palabras clave que ustedes necesitan para abordar las diferentes patologías. Bien, como ustedes saben, en el examen MIR siempre iniciamos, pues, en la parte de adelante, siempre existen las preguntas vinculadas a imagen, ¿no? Que suelen ser entre 20 o 30 más o menos. Y en este caso, dos de ellas corresponden a la especialidad de neurología, una que podría ser entre endocrino y neuro, pero esta que es netamente una imagen de neurología. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat. En cuanto pueda, voy a verla y a resolverla, ¿sí? Como saben, pues el examen MIR es un examen de una complejidad un poco más alta en comparación a otros exámenes. Por ejemplo, en mi caso en Perú, tiene una complejidad pues superior a lo que es el examen nacional de medicina o el examen de residentado médico, por lo que en este examen hay que saber un poco más, hay que profundizar un poco más en el desarrollo de los temas. Bien. Arrancamos entonces con esta pregunta, que es la pregunta número 2, pregunta asociada a la imagen 2. Tenemos un paciente de 80 años con dislipidemia, como antecedente personal, dislipidemia, sin otros factores de riesgo vascular desconocidos, con un cuadro de deterioro cognitivo de un año de evolución, quien de manera brusca, el día del ingreso, presenta una hemiparesia derecha. Entonces nos dice que viene o acude a emergencia con una hemiparesia derecha. Se activa el código ictus y se traslada al hospital de referencia, donde a su llegada se objetiva la exploración neurológica, debilidad facio-braquiocrural derecha. O sea, hay una debilidad, si te dice facio-braquiocrural derecha, tanto de la región facial, de la región braquial y de la región crural, ¿no? Una debilidad facio-braquiocrural del lado derecho. Bueno, aquí estoy dibujando en el lado izquierdo, pero sería en este lado, ¿no? En el lado derecho. Bien. Y nos dice que tiene una escala de NIS de 8 puntos. Se realiza una tomografía craneal que se muestra en la imagen. Perfecto. Entonces, tenemos un paciente que tiene o que ha ingresado por un código ictus, es decir, por una debilidad o una focalización neurológica aguda. Bien. Entonces tenemos un paciente con debilidad neurológica aguda asociado a algunos factores de riesgo. El que me interesa más aquí es este de aquí, que dice deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo. Punto clave importante. Si ustedes al deterioro cognitivo le asocian dependencia, esto en cualquier pregunta de examen supone que ustedes deban marcar lo que es equivalente a demencia. ¿Ya? Demencia. El deterioro cognitivo asociado a que el paciente necesita de asistencia, lo cual pues es el concepto de dependencia, hablamos de una demencia. Bien, y es un paciente con
o con una edad de 80 años. Perfecto, hasta acá tenemos algunos datos clínicos bastante importantes. Y luego me voy pues a la neuroimagen. Aquí lo que tenemos es una tomografía cerebral, ¿ok? Sin contraste, que muestra lo siguiente. Recuerden que aquí es al revés. Yo lo que hago para acordarme en las tomografías es imaginarme que el paciente está echado y lo estoy viendo desde los pies, ¿no? Lo estoy viendo desde los pies. A ver, vamos a colocar otra vez la pluma porque no se veía. Aquí, ¿no? Yo me imagino que el paciente está así, ¿ok? Y que está echado y que su nariz estaría en la parte de acá. ¿Eso qué significa? Significa que este lado es el lado izquierdo y que este lado de la tomografía es el lado derecho. Si se quieren acordar en simple, lo opuesto. ¿Por qué? Porque este es el lado que tú ves, sería este de acá, sería el lado derecho. Ok, entonces este es el lado izquierdo. Y si este es el lado izquierdo, esto supondría ser el lado derecho. Entonces, hay que recordar que aquí, pues, se invierte en la tomografía. Bien. Y veo aquí una imagen en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, veo una imagen hiperdensa, color blanca, que está más o menos a nivel cortical, en el lado izquierdo. ¿Se relaciona esto con la clínica? Sí, porque la dificultad se encuentra a nivel del lado derecho del hemicuerpo. Recuerden que las lesiones en la vía motora son contralaterales, ¿no? Si yo lesiono la vía motora del lado izquierdo, sobre todo a nivel de la primera neurona, tenemos una debilidad pues en el lado derecho y así el lado opuesto. Bien, entonces tengo una hiperdensidad en el lado izquierdo, concuerda con que corresponde a la lesión del hemicuerpo derecho. Bien, ahora, cuando yo veo una hiperdensidad irregular que se ha producido de forma aguda con debilidad aguda, esto corresponde a una hemorragia cerebral. A una hemorragia cerebral o podríamos llamarlo una hemorragia intracraneal. Bien, en este caso, como está dentro del parénquima cerebral, esto corresponde a una hemorragia intraparenquimal. Bien, dentro de la etiología de la hemorragia intraparenquimal tenemos varias causas. Tenemos, bueno, quiero que recuerden sobre todo dos que son importantes con fines de examen, que viene a ser la hipertensión arterial y el otro que viene a ser la angiopatía amiloide. Bien, para hipertensión arterial yo quiero que recuerden dos cosas, me voy a ir a la parte inferior. Para hipertensión, la hemorragia hipertensiva, así se llama, hemorragia cerebral por hipertensión arterial, ¿ok? Suele ir obviamente en el diagnóstico o para la parte de la presentación clínica te van a decir que el paciente se encuentra pues con la presión arterial elevada o que es hipertenso crónico y la localización de la lesión suele ser a nivel profunda. La localización es profunda. Bien, ¿me dan un minutito, por favor? Bien, ahora sí, se ve, ¿verdad? Creo que sí. Ya, pequeño problemita técnico que he tenido. Bien, perfecto. Entonces hablamos de la hemorragia hipertensiva, ¿ok? Hemorragia hipertensiva, que va pues con una elevación de la presión arterial y una localización profunda. Ahora, si nos preguntan, yo me acuerdo así, localización profunda, ¿ok? Localización profunda, con P de que suele afectar sobre todo al nivel del putamen, ¿bien? Putamen. O les pueden colocar como sitio más frecuente el núcleo lenticular. Perfecto. Ahora, cuando hablemos de angiopatía amiloide, las hemorragias asociadas a angiopatía amiloide les van a dar los siguientes datos. Uno, angiopatía amiloide, yo me acuerdo así, AA de adulto anciano. ¿Ya? O pueden decir anciano directamente, adulto anciano. Y que está asociado a un cuadro de demencia y que la localización de la hemorragia suele ser una hemorragia lobar muy pegada a los lóbulos cerebrales, a la corteza. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos esta tomografía, vemos que
esta hemorragia se encuentra a nivel cortical. Y ustedes me dirán, doctor Carlos, pero yo estoy viendo al centro. Sí, pero este corte tomográfico es un corte que está a un nivel bastante superior, está muy para arriba, por decirlo así. Bien. Además, tenemos a un paciente adulto mayor, ¿verdad? Y tenemos también a un paciente que tiene demencia. Entonces se cumplen algunos criterios para angiopatía amiloide. Ya si quieren profundizar un poco más, pueden revisar los criterios de Boston para angiopatía amiloide. Bien, entonces nos dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Nos dice acá, infarto cerebral secundario a consumo de drogas tipo cocaína. En este caso, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no es una clínica de infarto cerebral. ¿Qué esperaría encontrar yo en un infarto cerebral, doctores? Agudo, así, que tiene cuestión de horas nada más. Sería bastante raro que yo encuentre una hiperdensidad, ¿ok? Generalmente las tomografías en los infartos cerebrales, sobre todo los que son hiperagudos, suelen ser normales, ¿bien? Normales. Perfecto. Siguiente, hemorragia intraparenquimatosa profunda asociada a hipertensión no diagnosticada. No, no es una hemorragia que sea profunda y no me da datos de hipertensión, ya sea por antecedente o porque le han tomado en ese momento. Siguiente, hemorragia parietal lobar izquierda asociada a una posible angiopatía amiloide. ¿Tenemos una hemorragia parietal? Sí, estamos a nivel parietal. ¿Ok? De aquí en adelante es la región frontal, hacia atrás es la región parietal, asociada a una posible angiopatía amiloide. Esta parece ser la más correcta. Y la siguiente nos dice una hemorragia intraparenquimatosa asociada a una hemorragia subaracnoidea. Bastante raro, la verdad. ¿Por qué? Porque para que yo piense en una hemorragia subaracnoidea, a mí me tendrían que decir sobre todo lo siguiente, un paciente con cefalea aguda, pero muy intensa, súper intensa. Sí, les podría 11 de 10 le pondremos a cefalea. Bien, ahora, como este es el examen MIR, aquí la profundidad es un poco más grande. Tengan en cuenta que un paciente con cefalea aguda hiperintensa pueden ser dos diagnósticos. A la cabeza es la hemorragia subaracnoidea. Pero hay un segundo diagnóstico, ¿ok? Hay un segundo diagnóstico que tenemos que considerarlo en una cefalea hiperaguda y súper dolorosa, pero que viene en picos. O sea, que sube, luego se quita la cefalea, vuelve nuevamente y se quita. O sea que es un poco más, digamos, episódica, vamos a decirlo así, pero entre comillas. En este caso, estamos hablando de lo que es un PRES, ¿no? Una encefalopatía posterior reversible, ¿ya? Se llama PRES, síndrome PRES, ¿no? Si quieren decirlo así. Perfecto. Entonces, en este caso, yo, o creo que ustedes también, en base a lo que les he explicado, nos quedaríamos con la clave número 3, ¿verdad? Ahí está. Una hemorragia parietal lobar izquierda asociada a una posible angiopatía amiloide. Bien, no me aparece el chat por si acaso, estoy tratando de buscar la forma de ver el chat, pero ya si no al final pues les responderé las preguntas. Perfecto, siguiente pregunta, siguiente pregunta. Pregunta número 20. Pregunta asociada a la imagen 20. Mujer de 50 años con antecedente de cáncer de mama, libre de enfermedad que refiere cefaleas y alteraciones visuales de instauración progresiva, sin respuesta al tratamiento analgésico. Bien, como es una imagen, ¿ok? Nos dice, bueno, mujer de 50 años, antecedente de cáncer de mama, libre de enfermedad. Veo esta imagen, esta es una imagen de resonancia magnética, es un corte coronal, conocido también como corte Charcot, y hay algo que nos llama bastante la atención, ¿verdad? Hay algo que sale de la disposición normal de las estructuras cerebrales, y es esto de acá. ¿Se dan cuenta aquí? Hay una masa aparentemente de forma irregular, no es simétrica, es al contrario, asimétrica, que se encuentra básicamente al nivel del piso del cráneo e inclusive se encuentra en la región central. Y en esta región nosotros encontramos una estructura que se denomina la silla turca, ¿verdad? Del hueso esfenoides. Aquí estoy observando una masa que es, bueno, es heterogénea, la verdad tiene algunas zonas que son hiperintensas, otras zonas que son hipointensas, pero que se localiza a nivel de la silla turca. Si yo tengo una masa en la silla turca o a nivel del piso del cráneo, si es una persona adulta, yo lo que tengo que pensar inmediatamente es en un adenoma hipofisiario. Adenoma hipofisiario. ¿Ok? Si es un niño, tal vez, y me dicen que esta masa, por ejemplo, tiene calcificaciones, podría pensar en un cráneo faringioma. ¿Ya? Si es adulto, ¿ok? Un adenoma hipofisiario, y si es un niño, un craneofaringioma. Perfecto, entonces por ahí que lo puedo sacar. Bien, el glioblastoma multiforme, en este caso, no suele localizarse a nivel pues, del piso craneal, sino más que nada está en la región de los lóbulos cerebrales, ¿ok?
Bueno, macroadenoma hipoficiario podría ser, sí, podría ser una opción. Quista aracnoideo está en el espacio aracnoideo y las metástasis, ¿no? Tal vez aquí ustedes dirán, doctor, metástasis. ¿Por qué? Porque tiene antecedente de cáncer. Ya. Para que ustedes piensen en metástasis, lo que ustedes van a ver es el siguiente criterio, que es el criterio de múltiples lesiones diseminadas. Puede haber una lesión por acá, otra lesión por acá. Generalmente van a nivel de la corteza cerebral. Las lesiones son más corticales. Otra lesión por acá, otra lesión por acá. Cuando yo tengo varias lesiones, sobre todo a predominio cortical, ahí estaría hablando de probablemente en una metástasis. Además que me dice que tiene ya antecedentes de cáncer, pero está libre de la enfermedad. Por ahí que me apoya el diagnóstico. Bien, entonces aquí la clave más adecuada sería marcar pues macroadenoma hipoficiario. Y ustedes me dirán, doctor, usted dijo adenoma. Bien, generalmente se clasifica de esta forma. Microadenoma y macroadenoma. ¿Cuál es el punto de corte? El tamaño básicamente para macro es mayor o igual a 1 centímetro. En cambio para micro hablamos menos de 1 centímetro. Ese es básicamente el tema importante. Bien, ahora, aquí les dije que hay otro tumor que puede presentar calcificaciones y que sobre todo en niños, que es el craniofaringioma, ¿no? Que deriva de la bolsa de Rathke. Bien, si a ustedes les dicen calcificaciones, si le dicen que es un tumor que presenta calcificaciones, ¿ok? Vamos a pensar en lo siguiente. Yo me acuerdo así, me acuerdo de come, me acuerdo así, come. Los tumores con calcificaciones, come. Bien, en este caso la C de craniofaringioma, la O de oligodendroglioma, y la M de meningioma, ¿ok? De meningioma. Son los tres tumores que suelen presentar con mayor frecuencia calcificaciones. Bien, ahora, si les llegaran a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el tumor más frecuente? ¿Ya? El más frecuente, sobre todo en el adulto, es la metástasis cerebral. Metástasis cerebral, ¿ok? Y si te preguntan dentro de lo que corresponde metástasis, por ejemplo, ¿cuál es el cáncer? Ojo con lo que voy a decir, el dato es el siguiente, ¿ah? ¿Cuál es el cáncer que tiene mayor tendencia a hacer metástasis al cerebro? O sea, que le gusta más hacer metástasis. Ese es el melanoma. Al melanoma le encanta irse al cerebro. ¿Ok? Es cerebrotrófico, podríamos decir, le gusta irse al cerebro. Ahora, diferente sería que yo les diga, ¿cuál es la metástasis más frecuente del cerebro? Metástasis más frecuente del cerebro. Y aquí lo podemos agrupar. Si es varón, o si es mujer. Si es varón, generalmente corresponde al cáncer de pulmón y si es mujer, generalmente corresponde al cáncer de mama, ¿ya? Pulmón y mama. Tener en cuenta ese datito. Entonces, no es lo mismo decir cuál es el que tiene más tendencia a irse al cerebro, sino cuál es el que tiene, y es diferente a decir cuál es el que suele ser más frecuente, el tipo de metástasis más frecuente. Bien, algo más. Ahora, si les preguntan cuál es el tumor primario más frecuente cerebral, ¿no? Primario del adulto, más frecuente, aquí ustedes tendrían que buscar el glioblastoma multiforme. ¿Ya? El glioblastoma multiforme, que cuando ustedes lo ven en la imagen tiene apariencia como de canchita. Algunos le dicen apariencia en popcorn. Es bastante irregular. Cuando ustedes vean uno, nunca más se van a olvidar de que es un glioblastoma multiforme. Bien. Y si les dicen primario, me voy acá abajo, primario, pero en niños, ¿ok? Lo más frecuente es el astrocitoma pilocítico. Astrocitoma pilocítico. Este astrocitoma pilocítico también lo pueden encontrar bajo el nombre de astrocitoma quístico cerebeloso. Ya es lo mismo, astrocitoma pilocítico o astrocitoma quístico cerebeloso. Pero si me preguntan ahora, primario en niños más frecuente, pero que sea maligno, ahí podría marcar méduloblastoma. ¿Ok? Y así, hay un montón de datos que puedo darles ahorita sobre tumores. Por ejemplo, uno de los tumores más epileptogénicos es el oligodendroglioma. Suele debutar sobre todo con convulsiones. Bien, y si por ahí les dicen cuál es el síntoma más frecuente de los tumores cerebrales, es la cefalea. Generalmente no dan síntomas, ¿ya? Pero es el síntoma que se presentaría con mayor frecuencia. Perfecto. Lo siguiente, acá está. Entonces la clave en esta pregunta sería la número 2, ¿no? Macroadenoma hipoficiario. Siguiente pregunta nos dicen, pregunta número 40, y justamente la paciente también tiene 40 años. Mujer de 40 años que presenta un cuadro de mareo acompañado de náuseas y vómitos de unos 20 minutos de duración.
sea, es una paciente que tiene mareo, náuseas y vómitos. No ha perdido el conocimiento y ha podido sujetarse a una pared para no perder el equilibrio. Ya le había ocurrido en ocasiones. Cuando ustedes les coloquen esto que dice sensación de plenitud óptica, es como sentir que tiene el oído tapado. Es lo mismo. Bien. Acúfeno o tinnitus, ruidos a nivel del oído, e hipoacusia del oído derecho. En la exploración física se evidencia otoscopía normal, nistagmo horizonte rotatorio a la izquierda, grado 2, romber positivo. ¿Qué quiere decir romber positivo? Que el paciente está lateralizando. O sea, el paciente está cayéndose hacia un lado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bien, estamos aquí ante un paciente que tiene lo que nosotros denominamos vértigo periférico. Cuando yo tengo un paciente con vértigo periférico, ¿o por qué sé que tiene vértigo periférico? Vértigo, ¿por qué? Porque refiere mareos, ¿verdad? Siente que las cosas se mueven, tiene alteración en el equilibrio, perfecto. ¿Por qué yo digo que este es un vértigo periférico? Con fines perdón, de residencia o de MIR o de cualquier examen, cuando yo quiero distinguir si el vértigo es de origen central o periférico, tengo que ver al nistagmo. Tengo que ver al nistagmo. Si el nistagmo es horizontal, ¿ok? O sea, es decir, el nistagmo es así, hacia los lados, suele ser correspondiente a un periférico. Pero si el nistagmo es más vertical, o sea, el nistagmo es central, el vértigo tiende a ser central. ¿Ok? Tiende a ser. Y aquí que me dice el dato, me dice un nistagmo horizonte rotatorio, ¿no? O sea, horizontal, rotatorio horizontal, lo que me lleva a marcar esto de acá, que sería vértigo periférico. Perfecto. Aparte del vértigo, esto está asociado ¿a qué? Está asociado a estos dos que me interesan muchísimo. Acúfeno e hipoacusia del oído derecho. ¿Sí? Hipoacusia del oído derecho. Ahora, ustedes me dirán, perfecto, tiene romber a la derecha, o sea, se cae hacia el lado derecho, pero acá este doctor sabe qué dice, dice nistagmo a la izquierda. Eso nos puede distraer, de repente si por ahí nos dicen cuál es el sistema vestibular afectado, el derecho, el izquierdo, ya. Acuérdense que el nistagmo tiene dos fases. Tiene una fase que es la fase rápida y la segunda fase que es la fase lenta. El que le da el nombre al nistagmo, es decir, el que le dice nistagmo derecho o nistagmo izquierdo, es la fase rápida, ¿ok? En la fase rápida. Y en caso de lesiones o hipofunción, ¿no? De un sistema vestibular de un lado, la fase rápida se va a ir siempre al lado contrario. En cambio, la fase lenta del nistagmo va a ir al lado de la lesión. La fase rápida se dirige al lado contrario y la fase lenta ya se dirige al lado de la lesión. Entonces hay que tener en cuenta eso. Esto es normal, que tenga un nistagmo a la izquierda, pero que la lateralización sea al lado afectado, al lado derecho. Muy bien. Entonces, tres datos aquí. Vértigo más, en este caso, acúfenos, tinnitus, podría ser lo mismo. Tinnitus más ¿qué me está faltando por ahí? Hipoacusia. Y es más, si me decían que la hipoacusia era de tipo neurosensorial, yo ya tengo aquí una triada bastante conocida, que es la triada de la enfermedad de Meniere, ¿verdad? La triada de la enfermedad de Meniere, que consiste, como les dije, en vértigo periférico, más hipoacusia neurosensorial, más acúfenos o tinnitus. ¿Bien? ¿Por qué no sería vértigo posicional paroxístico benigno? Que dicho sea de paso, es la causa más frecuente de vértigo. ¿Ok? ¿Qué es la causa más frecuente? Porque estos pacientes, los episodios de vértigo, suelen ir asociados al movimiento cefálico. ¿Ya? Suelen ir asociados al movimiento cefálico y tienen pues el Dix-Hallpike positivo, ¿no? La maniobra Dix-Hallpike positivo. Y no van con acúfenos, no van con sordera neurosensorial, ¿no? O con hipoacusia, mejor dicho. Perfecto. Neuronitis vestibular, si es que el paciente presentara, por ejemplo, em, síntomas autonómicos, ¿no? Síntomas autonómicos, trastornos en la presión arterial, taquicardia, bradicardia, etcétera, ¿no? Síntomas autonómicos. Y síndrome de Ramsay-Hunt, básicamente acuérdense si el paciente presentara también parálisis facial, ¿ya? Parálisis facial. Entonces, en este caso, pues queda claro que sería la clave número 3, enfermedad de Meniere. Siguiente pregunta. Bien, ya vamos media hora, vamos a darle un poquito más rápido. Dentro de los síndromes parkinsonianos primarios, la enfermedad de Parkinson se produce por... Perfecto. Tenemos que recordar que la enfermedad de Parkinson idiopática es la causa más frecuente pues, de parkinsonismo primario.
Bien, la causa más frecuente de parkinsonismo primario. Parkinsonismo generalmente son aquellos pacientes que tienen hipocinesia, ¿ok? O bradicinesia, si queremos decirlo así, que son movimientos lentos, asociados, puede ser a temblor en reposo o a rigidez. Bien, y dentro de ellos la causa pues, más frecuente y más conocida es la enfermedad de Parkinson idiopática. En este caso, la enfermedad de Parkinson suele ir con las siguientes alteraciones en los neurotransmisores. Hay una disminución de la dopamina. Acuérdense que la vía de la dopamina es la vía nigroestriatal. ¿Ok? Y esta dopamina se produce sobre todo en la sustancia nigra o sustancia negra a nivel de los pedúnculos mesencefálicos. Bien, entonces va a haber una destrucción a nivel de este sitio, una hipofunción, va a disminuir los niveles de dopamina y ya cuando el 80% de la producción de dopamina ha disminuido, empieza la clínica del parkinsonismo en este caso, ¿sí? Y a veces puede ir inclusive con niveles incrementados de acetilcolina. Esto de acá, fisiopatológicamente hablando, lo que genera en la clínica sería pues un síndrome hipoquinésico, hipocinésico o bradicinésico, movimientos lentos. Todo lo contrario, si yo elevo lo que es la dopamina y disminuyo la acetilcolina, esto me da lo que se conoce clínicamente como los síndromes coreicos, ¿no? Las coreas, síndromes coreicos. Bien, entonces esta es la base fisiopatológica en la enfermedad de Parkinson. Aquí nos dice, entonces, 1. Degeneración neuronal que afecta especialmente al globo pálido, sustancia reticular y olivo inferior que produce un déficit de dopamina. No exactamente, porque no son las sustancias que se encargan de, o no son, perdón, las regiones en las que se produce dopamina. Nos dice degeneración de los núcleos de la protuberancia, olivo inferior y cerebelo, tampoco. 4 dice una degeneración neuronal progresiva a nivel cortical. No es una degeneración cortical como tal, o al menos no al inicio. Y aquí nos dice degeneración celular de la sustancia negra, que disminuye la tasa de dopamina a nivel del estriado. Entonces, sustancia negra sí, disminuye la dopamina. Perfecto. Entonces, aquí la clave es la número 3. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, respecto a la exploración neurológica de una lesión de la vía córtico-espinal, señale la afirmación incorrecta. Bien, la vía córtico-espinal, ahí te dice el nombre, córtico-espinal. Es la vía que va de la corteza a la médula espinal. Es lo que conocemos como la vía motora. La vía motora. Se los resumo, esta vía es bastante sencilla de entender. Bien, voy a tratar de dibujarlo acá. Tenemos la corteza cerebral, aquí a un lado, la corteza cerebral. Bueno, el cerebro, aquí estaría la corteza cerebral. Y recuerden que la vía motora se origina a nivel de la circunvolución precentral, que está en el lóbulo frontal. Circunvolución precentral, área 4 de Brodmann. Entonces, a este nivel, yo voy a iniciar los movimientos, ¿bien? Recuerden que aquí, pues, por ejemplo, en la parte más externa e inferior están el control de de los movimientos de la cara, tengo el movimiento de los brazos, de las manos, movimiento del tronco y ya más en la cara interna el movimiento de los miembros inferiores. Esto es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que la parte interna está irrigada sobre todo por la arteria cerebral anterior y la parte más externa está irrigada por la arteria cerebral media. Bien, ok, vamos a cambiar de color para que se entienda. Inicio, yo quiero mover, por ejemplo, mi mano. Estamos aquí en el lado derecho, ¿ok? En el lado derecho. Quiero mover mi mano. La orden parte desde aquí. Baja, ¿ok? Esta es la primera neurona. Baja la señal, pasa por la cápsula interna, importantísimo. Pasa luego por dónde? Por el mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Y aquí, a nivel del bulbo raquídeo, decusa, es decir, pasa hacia el lado contrario. Ya estamos en el lado izquierdo. Baja, 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 baja hasta el segmento medular correspondiente y lo que va a hacer es dirigirse hacia el asta anterior de la médula espinal. ¿Ok? Aquí voy a dibujar la médula espinal, bueno, un poquito feo. Y aquí acaba la primera neurona. Aquí encuentro a la segunda neurona, aquí hay una sinapsis, y esta pues sale y va a inervar al músculo. Bien, al músculo, perfecto. Y ahí es pues donde tú haces la contracción. Ahora, en la neurología, ustedes pueden determinar, cuando un paciente tiene una debilidad, ustedes pueden determinar si la lesión es por parte o hacia la primera neurona, es decir, todo este trayecto hasta acá, o es desde la segunda neurona hacia adelante. Bien, ¿cuáles son? Ambos presentan debilidad, ¿ok? Ambos tienen debilidad. Pero cuando tú tienes lesión de la primera neurona,
El paciente suele tener, obviamente, debilidad y suele ir esto ¿con qué? Con reflejos incrementados, hiperreflexia. ¿Ok? Recuerden que el grado máximo de hiperreflexia es el clonus. Hiperreflexia, clonus. ¿Qué más? Suele haber hipertonía muscular. El músculo está duro, 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 duro. Esa hipertonía se conoce como hipertonía espástica. ¿Ok? Espástica. ¿Qué es hipertonía espástica? Esto tiene algo que se llama el signo de la navaja. Signo de la navaja, ¿no? La navaja suiza. ¿Cómo es una navaja? ¿No? Las navajas suizas son esas navajas que ustedes sacan, ¿no? Salen varias herramientas de una sola, ¿no? Como una cosita así pequeñita. Entonces, ¿cómo es esa navaja? Tú la sacas, miren mi brazo, sacas, 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 está duro, 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 y luego se suelta. Sacas, sacas, sacas y se suelta. Eso se llama hipertonía espástica. Lo que es diferente, y lo voy a la hipertonía rígida. Hipertonía rígida. ¿En qué consiste eso? Agarro acá mi bracito y yo voy a tener esto. De a poco se va a ir bajando. No es que fuerte y de ahí se suelta, sino de a pocos. Y es por eso, miren cómo estoy haciendo, que se llama signo de la rueda dentada. ¿Ok? Tac, 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 se baja de a pocos. La hipertonía rígida, ¿ok? Que se evidencia como el signo de la rueda dentada, se ve en lesiones de la vía extrapiramidal. De la vía extrapiramidal. Esta de acá, la vía corticoespinal, es la vía piramidal. La vía extrapiramidal se afecta, por ejemplo, en lo que acabamos de ver, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson. Muy bien. Bien, entonces esas es en las lesiones de primera neurona. Por ahí pueden haber algunos datitos más. Y en la segunda neurona, todo lo contrario, ¿no? Suele haber, bueno, como siempre, debilidad, aunque la debilidad es más marcada. Los reflejos están disminuidos o ausentes. Y aquí no hay hipertonía. Aquí hay flacidez. Y adicionalmente puede aparecer lo que son las fasciculaciones. Se me había ido el nombre. Fasciculaciones. Entonces, de acuerdo a ello, yo puedo determinar en dónde está la lesión. Muy bien, entonces nos dice, una lesión de la vía córtico-espinal. Señale la afirmación incorrecta. ¿Se encuentra debilidad global en todos los grupos musculares? Sí. El reflejo de Babinski está presente. Babinski es un reflejo o se evidencia en lesiones de primera neurona. Babinski y sus sucedáneos, ¿no? Puede ser Gordon, por ahí Schaffer, todos los sucedáneos de Babinski. Bien, sí está en lesiones de la vía corticoespinal, pero de la primera neurona. ¿Presenta hipertonía tipo rigidez? Acuérdense que la hipertonía tipo rigidez es de los síndromes extrapiramidales. La hipertonía en la lesión de la vía córtico-espinal de la primera neurona es espástica. Este está mal. ¿Existe hiperreflexia en los reflejos osteoteninosos? Sí. Hiperreflexia, ¿ok? Es más, esta pregunta se podría haber planteado un poco mejor si poníamos la lesión en la primera neurona de la vía córtico-espinal. Bien. Perfecto. Entonces aquí la incorrecta, de acuerdo a lo que hemos visto, es la número 3. Varón de 52 años, diabético, que consulta por pie caído derecho e indoloro. En la exploración hay debilidad del músculo tibial anterior y peroneos derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bien, esta pregunta es un poquito más compleja porque implica reconocer pues las raíces principales de los nervios, ¿no? Ahora, aquí tenemos tres diagnósticos diferentes. Radiculopatía, que es una patología de la raíz, suele estar asociado sobre todo a hernias discales. Mononeuropatía, que es solamente un nervio afectado, y amiotrofia diabética. Bien, hay un dato muy importante acá. Cuando nosotros tenemos o evaluamos pacientes con debilidad, tenemos que explorar los reflejos. Y aquí me dice reflejo rotuliano normal y reflejo aquilio normal. El reflejo rotuliano, ¿ok? El reflejo rotuliano me evalúa las raíces L4, L5. Y el reflejo aquileo me evalúa la raíz S1. En este caso, como me dice reflejo rotuliano y aquilio preservado, yo podría decir que no es una radiculopatía S1 ni una radiculopatía L5, ¿verdad? Porque los reflejos están normales. La miotrofia diabética generalmente solo va con atrofia y en este caso no corresponde, ¿ok? Solamente va con atrofia muscular. Y aquí pues lo único que nos queda por descarte sería la mononeuropatía del ciático popliteo externo derecho. Por si acaso. Recuerden ustedes, aquí tengo el miembro inferior. ¿Ok? Aquí tengo un miembro inferior. Voy a tratar de dibujarlo lo más real posible. ¿Ok? Ahí tengo un miembro inferior.
Recuerden que debajo del músculo piriforme sale el ciático, ¿verdad? Nervio ciático. Pasa a inervar todos los músculos de la región posterior, semitendinoso, semimembranoso, bíceps crural, ¿ok? Y aquí el ciático se divide en dos. El ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo, que se va hacia afuera. El ciático popliteo externo se va hacia afuera y hacia adelante a este nivel. Y en la parte anterior, no se olviden que tenemos ¿a qué músculos? Tenemos el músculo tibial anterior, tenemos el extensor común de los dedos, extensor largo, el extensor también del primer dedo, y en la región lateral, al nivel del peroné, tenemos pues los músculos peroneos, ¿no? Peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Entonces, ellos están inervados por el músculo ciático popliteo externo, que es una de las divisiones finales del ciático. Bien, entonces aquí nos dice justamente debilidad del músculo tibial anterior y de los peroneos. Entonces, esto corresponde básicamente al, eh, al diagnóstico de moroneuropatía. Incluso si ustedes son un poco más detallosos, van a ver que el ciático popliteo externo se divide en dos ramas más, en la rama tibial anterior y en la rama peronea, ¿ya? Pero ese es otro tema de más profundidad. Muy bien, siguiente pregunta, y estoy seguro que aquí han fallado bastante. Nos dice, un paciente con síndrome parkinsoniano de 2 años de evolución, señale cuál de las siguientes manifestaciones le haría dudar del diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Bien, para que ustedes hagan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, el paciente tiene que tener bradicinesia. ¿Ok? Tiene que tener bradicinesia y puede, como no puede tener lo que sería temblor o lo que sería la rigidez. ¿Ok? Pero tiene bradicinesia. Basta que tenga uno de estos dos para que cumpla con criterio de inclusión para enfermedad de Parkinson. Bien, lo que normalmente no suele tener la enfermedad de Parkinson y sobre todo esto al inicio, ¿ok? Sobre todo esto al inicio, es que tenga, por ejemplo, inestabilidad en la marcha, ¿ok? Que tenga, por ejemplo, ¿qué más podríamos ponerle acá? Deterioro cognitivo, ¿no? Deterioro cognitivo. No es algo que yo esperaría encontrar al inicio de la enfermedad de Parkinson. Bien. Y aparte, hay algo muy interesante con esta enfermedad, y es que los pacientes con enfermedad de Parkinson, como tal, tienen una muy buena y adecuada respuesta al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Levodopa. Levodopa. No olviden que el tratamiento en la enfermedad de Parkinson efectivamente es con levodopa, pero esta levodopa puede ser, digamos, metabolizada por la dopa de carboxilasa. Dopa de carboxilasa. Entonces, para inhibir esta enzima, lo que yo tengo que hacer es asociar levodopa, por ejemplo, con carbidopa, que se encarga de inhibir a la dopa de carboxilasa, o con benseracina, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué más? Aquí nos dice, ¿cuál nos haría dudar? Aquí dice, presencia de un trastorno del sueño. Hay algo que se llaman las manifestaciones no motoras, ¿ya? No motoras de la enfermedad de Parkinson. E inclusive estas manifestaciones pueden presentarse antes de la enfermedad de Parkinson como tal, ¿ya? Es por eso que algunos las llaman también las complicaciones premotoras. Premotoras, antes de que el paciente tenga pues el temblor, la bradicinesia, ¿sí? Ellas incluyen, por ejemplo, síntomas de disfunción autonómica, entre ellas, por ejemplo, el estreñimiento, ¿ok? El compromiso de esfínteres, los trastornos del sueño, sobre todo en la fase REM, en la segunda mitad. Estos pacientes pueden tener sueños muy vívidos y golpear, ¿no? A su pareja de repente. La golpean, se caen, se lastiman. Bien, trastornos del sueño REM. Entonces, estos síntomas pueden presentarse incluso antes de la propia, inclusive, chicos, inclusive hasta 15 años antes de las manifestaciones motoras del Parkinson propiamente. O sea, el paciente no tiene enfermedad de Parkinson, pero puede presentar, por ejemplo, estos trastornos del sueño y de aquí a 15 años, o de 10 a 15 años, puede empezar a desarrollar ya los síntomas motores. Bien, entonces la pregunta es clara, nos dice cuál nos haría dudar. Vamos de abajo hacia arriba. ¿El estreñimiento nos haría dudar de enfermedad de Parkinson? No, ¿verdad? Porque se puede presentar de forma premotora. La presencia de un trastorno de conducta del sueño REM tampoco nos haría dudar, porque es parte de los síntomas no motores. La ausencia del temblor. Quizá aquí muchos de ustedes han marcado esta clave. ¿Por qué? Porque dicen Parkinson, pero Parkinson es, ¿no? Temblor. Recuerden, dato importante, que el temblor de la enfermedad de Parkinson es el temblor en reposo. Temblor en reposo.
y es el clásico temblor en cuentamonedas. Puede haber un poco de temblor en la acción, pero no es característico. Suele ser casi siempre temblor en reposo, ¿no? Cuentamonedas hacen esto. Bien. Entonces, ¿la ausencia de temblor me puede hacer dudar de Parkinson? No, yo te he dicho, puedes tener bradicinesia y rigidez. Y ya es enfermedad de Parkinson. Otro dato, recuerden que el temblor, que aparte de ser en reposo, inicialmente suele ser unilateral, pero siempre termina generalizando. O sea, bilateral. Lo que sí sería raro es que el paciente tenga pues disartria, ¿no? Básicamente síntomas corticales, disartrias, afasias, hemianopsias, no sé, se me ocurre, por ejemplo, es algo raro que se presente en la enfermedad de Parkinson. Bien, entonces, para aclarar, ¿Parkinson puede tener ausencia de temblor? Sí, aunque no lo crean, de acuerdo a sus criterios, puede tener ausencia de temblor. Ahí está. Entonces la clave sería disartria grave. Un estudiante de 19 años sufre una primera crisis tónico-clónica generalizada mientras estaba tumbado en el sofá. ¿Ok? Entonces tenemos un paciente joven de 19 años que tiene una primera crisis tónico-clónica generalizada. La exploración neurológica está normal. En la anamnesis dirigida nos dice que estos días ha dormido menos horas porque estaba en exámenes. Joven, 19 años, que no duerme. Esto es algo súper común, ¿verdad? Por las mañanas tiene sacudidas en los brazos a coger la taza del desayuno. Cuando les dice que tiene sacudidas, ustedes acuérdense cuando han dormido con esa persona que salta, ¿no? O cuando ustedes han estado en la noche durmiendo y se han empezado a quedar dormidos, saltan. Ese salto, esa sacudida, se llama mioclonía. Eso se llama mioclonía. ¿Ok? Es la contracción de los músculos de un solo efecto, puede ser flexores, por ejemplo, ¿no? Una sola contracción, de un solo grupo muscular, pero a nivel general, de un grupo agonista, podríamos decir. Bien, su electroencefalograma muestra descargas de puntas y polipuntas onda generalizadas. A veces no es necesario que aprendan esto, pero aquí es un dato característico también de las mioclonías. Bien, nos dice señala la incorrecta. Bien, aquí lo pueden sacar por técnica de examen. Bien, en parte. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a la clave 2 dice no iniciaría tratamiento por ser una primera crisis. Y en la 4 te dice iniciaría tratamiento con valproato. Por ende, sabes que tanto esta como esta son correctas. Entonces tú confirmas que el diagnóstico, ¿qué cosa es? Es una epilepsia mioclónica juvenil. La epilepsia mioclónica juvenil, como dice el nombre, suele afectar a pacientes jóvenes y suelen tener crisis mioclónicas. Como les dije, contracción de un grupo muscular de forma bilateral, generalmente miembros superiores, ¿no? Agarra la taza y ¡fum! Tira la taza. Agarra su cepillo en la mañana, clásico, en la mañana para ir a cepillarse y ¡fum! Tira el cepillo. Esas son descargas mioclónicas. Bien. Y suele estar asociado a deficiencias en el sueño, vamos a poner así. O sea, estos pacientes empeoran las crisis cuando no duermen o cuando consumen, por ejemplo, alcohol. Entonces, parte del tratamiento es que tenga sus buenas horas del sueño y el alcohol, ¿no? Muy bien. Entonces, imagínense un estudiante de medicina con mioclonías, ¿no? Va a tener más por la propia carrera. Sería un estudio interesante de efectuar. Bien, y aparte, por si acaso, los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil sí pueden tener también, en algunos casos, crisis tónico-clónicas generalizadas, como este niño de acá o como este joven de acá, crisis tónico-clónicas generalizadas. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente iniciamos con valproato, ¿ok? Valproato. Pero, sobre todo esto, ¿en quiénes? En hombres. En mujeres, ¿no? Valproato es el ácido valproico. En mujeres podemos iniciar con levetiracetam, leve, levetiracetam o con la motrigina, pero con la motrigina hay que tener mucho cuidado porque puede empeorar las mioclonías. Por si acaso, ¿por qué hay esta diferencia entre hombres y mujeres? Porque recuerden que el valproato no se prefiere dar en mujeres jóvenes, sobre todo porque tiene efecto teratogénico, ¿no? Entonces una mujer en edad fértil puede quedar embarazada y puede tener pues un embarazo, ¿no? Con efectos teratogénicos. Entonces hay que tener mucho cuidado y no se indica en mujeres. Y si lo van a indicar en mujeres, es ideal iniciar antes, o antes de iniciarlo, sacar una prueba, un test de embarazo, ¿ya? Un test de embarazo e inclusive poder pues darle anticonceptivos. Bien, y aparte pues porque el valproato puede incrementar el hambre, ¿no? Da un poco más de apetito. Muy bien, entonces, ¿es probable que la resonancia sea normal? Sí, generalmente las resonancias de los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil son normales. ¿No iniciaría tratamiento? No, sí se inicia, ¿ok? E inclusive se inicia con valproato. Entonces,
En este caso, la incorrecta sería la clave 2. Bien, un paciente varón de 21 años comienza con un cuadro psiquiátrico consistente en alucinaciones, alteraciones conductuales y episodios de catatonía. ¿No? Catatonía, ¿qué cosa es? Que se queda rígido sin moverse. En unos días se añade al cuadro un déficit de memoria, disquinesias orales, y al 10.º día comienza con crisis convulsivas. ¿Cuál es la prueba que nos daría más información? Bien, acá tenemos datos muy interesantes. Cuadro psiquiátrico consistente en alucinaciones, alteraciones conductuales. Esto podríamos resumirlo en una alteración en el contenido de la conciencia. Alteración en el contenido. ¿Qué significa eso, doctor? Hay dos cosas, no te olvides, contenido y nivel de conciencia. ¿Qué cosa es nivel? El nivel es básicamente escala de Glasgow. ¿Qué tan despierto o dormido está tu paciente? ¿Está despierto o no está despierto? En cambio, el contenido es otra cosa. Yo puedo estar despierto, pero puedo imaginarme que estoy ahorita en Cancún dictando una clase desde la playa, lo cual es falso, porque estoy en Perú en mi casa muriéndome de frío, ¿verdad? Entonces, el contenido es diferente al nivel. El nivel es que estoy despierto, pero el contenido es todas las funciones mentales superiores. ¿Ok? ¿Cómo lo exploras así súper rápido? No te olvides. eh, Tiempo, espacio, persona, por ejemplo. Y si ya quieres ser un poco más detallado, pues tendrías que explorar todas las funciones, el cálculo, la memoria, el lenguaje, etcétera, etcétera. Bien, entonces esa es la alteración en el contenido de la conciencia. El paciente, ¿por qué tiene alteración en el contenido? Porque tiene alucinaciones, alteraciones conductuales, alteraciones en la memoria, ¿ok? Y esto está asociado ¿a qué? A movimientos involuntarios, disquinesias orales, movimientos involuntarios y sobre todo convulsiones. Cuando ustedes tengan un paciente que de forma aguda, subaguda, tiene alteración en el contenido de la conciencia asociado a convulsiones, lo traigo a mi paciente porque está medio loco, no reconoce quién es, joven, por ejemplo, ¿no? Y luego, pum, convulsiona. Y por ahí te dicen de repente incluso podría tener fiebre. ¿Ya? Estás ante una encefalitis. Encefalitis. Y dentro de las encefalitis, una de las más importantes a reconocer es la encefalitis autoinmune, sobre todo la que es contra anticuerpos NMDA. ¿Ok? NMDA. Bien, estas encefalitis suelen afectar, si yo pongo el cerebro, lo voy a poner desde abajo, ¿ya? ¿No? Cuando ustedes ven el cerebro desde abajo, ven más o menos esto, ¿no? Se ve algo así. Y aquí, por ejemplo, parte de lo que sería, pues, el tronco encefálico. Bien, estas encefalitis anti-NMDA o las encefalitis como tal suelen afectar los lóbulos temporales. Entonces, en resonancia, ustedes podrían ver afectación o afección de los lóbulos temporales, ¿sí? ¿Qué más? Recuerden que hay otra encefalitis que es muy parecida, que es la encefalitis viral. ¿Ya? A veces es muy difícil distinguirla. E inclusive una encefalitis autoinmune puede ser secundaria a un episodio de encefalitis viral, ¿no? Por eso a veces las encefalitis autoinmunes suelen tener más compromiso temporal bilateral y las virales podrían tener compromiso más unilateral. Si ustedes tienen un paciente con encefalitis, hay que descartar que esto sea paraneoplásico, ¿ya? Las encefalitis autoinmunes pueden estar asociadas a algunos tumores. Uno de los más importantes es el teratoma de ovario. Entonces, si es una mujer, por ahí pueden, las preguntas de Emilio son así, ¿ah? Si es una mujer, por ejemplo, ¿qué cosa tendría que pedirle adicional a todo el panel neurológico? Una ecografía ginecológica. ¿Por qué? Porque tendría que buscar un teratoma de ovario fijo, 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 ¿no? Yo recuerdo mucho que una vez tuvimos una paciente de 50 años que estaba internada pues en un hospital psiquiátrico por presentar alteraciones conductuales, como si fuera una esquizofrenia, pero que luego empieza a presentar convulsiones, ¿no? Entonces tuvo alteración en el contenido y luego tuvo convulsiones. ¿Ok? Fue catalogada como una encefalitis autoinmune. Se le pide los anticuerpos anti-NMDA tanto en sangre como en LCR y salen positivos. Perfecto, es una encefalitis autoinmune y le buscamos y tenía pues teratoma ovárico. ¿Ok? Un teratoma ovárico, que esto es súper pues característico de la encefalitis autoinmune paraneoplásica. Perfecto. Entonces, ¿cuál de las siguientes pruebas nos daría más información? Daría más información para el diagnóstico. La resonancia sí se puede pedir, pero no es que te va a dar más información. Como les digo, una encefalitis viral, autoinmune, no siempre se va a poder distinguir. Electroencefalograma de larga duración con video electroencefalograma, no, porque este es sobre todo para ver la actividad cerebral. Realizar un ciclo de tratamiento a dosis altas para valorar respuesta, no. Y si fuera viral y le está dando metilprednisolona,
lo empeora, ¿verdad? Un estudio de LCR y suero de autoanticuerpos autoinmunes específico. Claro, esta es la mejor forma, ¿no? Incluso si es viral, va a salir pues negativo. Ya podrías iniciar tratamiento viral. Entonces, una vez que se confirma que es una enfermedad, una encefalitis autoinmune, se da tratamiento, pues en este caso con corticoides a dosis altas, más inmunoglobulina o plasmaféresis. Bien, entonces la clave ahí sería la 4. Yo creo que esta es la última pregunta. Ah, no. Esta pregunta, este tema es muy importante. Voy a saltarla y de ahí regresamos porque es la con la que quiero terminar. Pregunta 103. Mujer de 64 años que presenta dolor en la cara, en el territorio de la tercera rama del quinto par, respecto al diagnóstico de la neuralgia del trigémino. Bien, neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es una patología del par craneal quinto del trigémino, ¿verdad? Recuerden que si yo tengo aquí una carita, ¿verdad? Ustedes saben que el trigémino pues sale del ganglio de Gasser y tiene tres ramas, ¿no? Quinto 1, quinto 2, quinto 3, su rama mandibular, rama maxilar y la rama oftálmica, ¿verdad? Perfecto, más o menos por aquí estaría pues el rostro del paciente. Recuerden que el nervio trigémino es un nervio mixto, es tanto motor como sensitivo y sensorial. Bien, en la parte de la cara pues básicamente da toda la sensibilidad de la cara. Ustedes sienten las cosas en la cara, esa cachetada que te dan en la cara la sientes gracias al trigémino. Bien, en la neuralgia del trigémino lo que ocurre es lo siguiente. Cuando yo me voy adentro, ¿no? Yo me voy adentro, vamos a ponerlo desde una vista lateral. Estas tres ramas salen pues del, ¿no? Tengo así, tengo acá el ganglio de Gasser y luego acá tengo el trigémino como tal. Y ya ustedes saben que el trigémino sale de la protuberancia. Entonces lo que ocurre es que acá está la protuberancia y a veces por acá pasan algunos vasitos, que son dolicoectásicos, por ejemplo, o sea, están movidos. ¿Y los vasos sanguíneos qué hacen? Laten. Tuc, 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 tuc. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a presionar al nervio trigémino. Lo presiona, lo presiona, lo presiona. ¿Y eso qué hace? Hace que se desmielinice. Y cuando tú lo presionas y se desmieliniza, lo que ocurre es que puede haber una hiperactividad o puede haber alteraciones en el funcionamiento normal de esa región del trigémino. Entonces, hay una compresión vascular a ese nivel que empieza a estimular o a desmielinizar esa región del trigémino. ¿Qué pasa entonces con las pacientes? Recuerda que esto es frecuente en pacientes mujeres, sobre todo posmeno, ¿ya? Sobre todo posmenopáusicas. Y lo que ocurre es lo siguiente. Basta que lo toques un poquito, con una plumita, a veces con el dedo, o simplemente masticar o inclusive mover la boca para hablar, genera un estímulo, sobre todo de la rama 5.3 y 5.2, y genera un dolor intenso. ¿Ok? Podríamos decir incluso 10 de 10 en la región afectada del rostro. Y es un dolor tan intenso que algunos pacientes incluso se han suicidado por este dolor, ¿no? Entonces genera un dolor 10 de 10 muy fuerte en esa región. ¿Ok? Con cualquier estímulo en la cara. Bien, ¿qué más? Ten en cuenta que el examen neurológico del trigémino va a ser normal. O sea, el examen neurológico está normal en el trigémino. Perfecto. En este caso, el tratamiento lo vamos a dar con carbamazepina, sobre todo. ¿Ya? Carbamazepina. Bien, entonces aquí nos dice, señale lo incorrecto. Dolor lancinante de muy corta duración. Sí, es correcto, es un dolor muy fuerte, lancinante, que se autolimita, ¿no? Tú lo haces así, duele y de ahí se autolimita. El dolor tiene un punto gatillo asociándose a la estimulación táctil en la zona afectada, ¿correcto? ¿El dolor puede desaparecer espontáneamente después de persistir semanas o meses? Sí. Y aquí nos dice, ¿se asocia a hipoestesia? No. Les acabo de decir, ¿qué es hipoestesia? Hipoestesia es pérdida de la sensibilidad. Entonces dice hipoestesia en la cara, no. Les he dicho que el examen neurológico en los pacientes con neuralgia del trigémino es completamente normal. Entonces aquí la clave 4. Y por último tenemos esta pregunta, que es uno de los temas más preguntados y más importantes en la neurología, que es con respecto a la enfermedad cerebrovascular isquémica. Nos dice, mujer de 53 años sin antecedentes de interés, que acude a urgencia por alteración del habla iniciada bruscamente una hora antes. Hace una hora tiene alteración del habla. Puede ser disartria, puede ser afasia, pero con una hora de tiempo de enfermedad. Se objetiva afasia. Entonces tiene una hora con afasia. La tomografía craneal es normal. Tomografía craneal es normal. En la tomografía de perfusión hay un defecto de flujo en la región cortical frontal izquierda sin afectación en los mapas de volumen. O sea, nos dice que hay una lesión a nivel frontal izquierdo. ¿Y esto es acorde a la fascia? Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que
Cuando nosotros tenemos el cerebrito, aquí tenemos el surco central o de Rolando, y aquí tenemos pues la cisura, o perdón, la circunvolución precentral, aquí tenemos la circunvolución frontal inferior, y a este nivel pues encontramos el área motora, ¿verdad? Bueno, todo esto es el área motora, pero aquí el área motora del habla. Área 45, ¿verdad? 44-45 de Broca. Bien, en este caso, por acá, lo que va a ocurrir es que en el lado izquierdo tenemos el lado del habla. Las lesiones del hemisferio dominante, que en la mayoría de casos son izquierdos, producen afasia, ¿ok? Producen afasia. Muy bien, sin afección en los mapas de volumen, nos dice que le hacen una angiotomografía en donde se objetiva un trombo en el segmento distal M3-M4. Recuerden que la arteria cerebral media se puede dividir hasta en 10 segmentos. Hay una escala que se llama la escala de valoración de Aspects, que puede dividir incluso la cerebral media en 10 segmentos, M1, 2, 3, 4, 5, 6, ínsula, núcleo lenticular, ok, núcleo caudado, etcétera, etcétera. Perfecto. Básicamente nos dice en un segmento distal. Y dice la arteria cerebral media izquierda, ok. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento? Bien, vamos ahora sí a entrar de lleno a lo que es el tratamiento del ACV isquémico. Primero, ¿cómo diagnostico ACV isquémico? Es un paciente que tiene una focalidad neurológica aguda. Focalidad neurológica aguda. Puede ser una hemiparesia, puede ser una disartria, ¿ok? Pero tiene una focalidad neurológica aguda consistente clínicamente con la afección de un territorio vascular. Puede ser cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, y que en la tomografía, ¿cómo sé que es isquémico? ¿Por qué? Porque acuérdate que ante toda focalidad neurológica aguda que tenga apariencia vascular, tú vas a pedir siempre, y esta es pregunta clásica, una tomografía sin contraste. Sin contraste. ¿Para qué? ¿Para ver el infarto? No. Esto es para descartar que no haya hemorragia. Para descartar que no haya hemorragia. Se pide sin contraste para descartar la hemorragia. ¿Por qué? Porque la tomografía en el infarto cerebral agudo, sobre todo cuando tiene menos de 6 horas, suele ser normal. La tomografía suele ser normal. Perfecto. Entonces yo digo, ok, perfecto, este paciente tiene una focalidad neurológica aguda, les tomado la tomografía que dice acá es normal. Ok, esto probablemente es un infarto cerebral. Muy probablemente. Tengo que darle tratamiento. Pero para darle tratamiento, yo tengo que verificar si este paciente está en tiempo de ventana. Si le puedo hacer fibrinolisis y trombectomía mecánica. El tiempo de ventana para fibrinolisis es de 4 horas y media, menos de 4 horas y media. Y el de trombectomía mecánica es menos de 6 horas. Esto es lo que se maneja generalmente, ¿verdad? Yo le voy a dar fibrinolisis si el cuadro es menos de 4 horas y media. E inclusive, no es que se da uno u otro, se dan los dos. Se hace también trombectomía mecánica si tiene menos de 6 horas. Este paciente tiene 1 hora, entonces hasta acá ustedes dirían, bien, tiene 1 hora, se puede hacer fibrinolisis más trombectomía mecánica. Hasta ahí yo les doy la razón. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene, por ejemplo, más de 6 horas? Si tiene más de 6 horas, hay algo bastante nuevo. Salieron unos estudios ya hace unos años, que es el Diffuse y el estudio Dawn, y lo que decían es que tú puedes prolongar algunos tiempos de ventana. Siempre y cuando, y aquí viene ya la complejidad del examen MIR, siempre y cuando tengas lo que se conoce como el mismatch. ¿Qué significa eso? Se los explico aquí. Aquí tengo el cerebro, aquí tengo el cerebro, y una de las arterias está obstruida, ¿verdad? Está obstruida. Lo que va a hacer es que disminuya el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Que disminuya el flujo sanguíneo cerebral. Recuerden, podría ser pregunta, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 a 100 mililitros por cada 100 gramos de cerebro por minuto. Ese es el valor normal. Bien, pero siempre va a haber una zona que va a estar bien, bien ya necrosada, digamos, ¿no? Infartada, vamos a decir. Necrosada, no, infartada. Esta zona se llama el núcleo o core. Es la zona que está infartada. Sin embargo, hay una zona que está con poco flujo, pero, ok, pero que todavía está viva. Esta área se llama el área de penumbra. Se ha visto en los estudios que si el área de penumbra es 1.2 veces más grande que el núcleo, ustedes pueden dar tratamiento todavía. En caso de fibrinolisis,
fibrinolisis se puede hacer hasta las 9 horas y en caso de trombectomía mecánica se puede hacer hasta las 24 horas. ¿Ya? Entonces, si el área de penumbra es más grande que el núcleo, evidentemente, pues hay tejido todavía que yo puedo salvar. Bien, esto, ¿cómo lo puedo ver? Yo como Carlos, pero ¿cómo puedo ver cuál es el núcleo, cuál es la penumbra? Perfecto, esto se ve con la tomografía cerebral por perfusión. Tomografía cerebral por perfusión. Bien, pero hay otra que se llama el mismatch, que es con resonancia. El mismatch consiste en lo siguiente. Al paciente que ya tiene más de 4 horas y media, por ejemplo, le voy a pedir resonancia y le voy a pedir en dos secuencias. Una secuencia que se llama difusión y otra secuencia que se llama flare. Difusión, ¿ok? Que básicamente ve el movimiento de las moléculas de agua. En cualquier infarto, en los primeros minutos ya me presenta una alteración. Imaginemos que acá está alterado. Aquí se evidencia un infarto en difusión. Pero en el mismo paciente, en secuencia flare, ojo que esto es resonancia, no se ve nada. Todo está ok. Eso se llama mismatch, porque tengo lesión en difusión, pero no tengo lesión en flare. Si yo tengo un paciente que pasó las 4 horas y media, pero tiene un mismatch positivo, es decir, la difusión está presente el infarto, pero el flare está normal, puedo hacer fibrinólisis también. ¿Ya? Esto es lo que se refiere con mismatch difusión flare. En cambio, si ya hay lesión en difusión y también hay lesión en flare, ya no existe pues mismatch. Muy bien. Ahora, recuerden que la fibrinólisis se realiza sobre todo con alteplase, ¿verdad? A una dosis de 0,9 miligramos por kilo con una dosis máxima de 90 miligramos. El 10% se pasa en un bolo en un minuto y el 90% lo dejamos pasando en una hora. Ahora, la trombectomía mecánica se hace solamente en segmentos proximales de las arterias. O sea, recuerden que la trombectomía, ¿qué cosa es? Se entra con un catéter, ¿ok? Y se extrae el trombo, ¿sí? Se extrae el trombo con algo que se llama stent retriever. No es como que se deja un stent, ¿no? Como en cardio, sino como es un stent retriever, se regresa y se jala pues todo el trombo. Bien, pero como tenemos que poder llegar, solamente se hace en arterias proximales. Si a mí me dices una arteria M3, M4 distal, no estaría indicado que yo haga una trombectomía mecánica, porque no va a llegar, no llega, ¿ok? Es muy pequeño. Perfecto. Entonces, sobre todo en proximales, sobre todo en segmento M1, M2, podría intentarse hacer una trombectomía mecánica. Muy bien, entonces en esta paciente nos dice, pues, tiene una hora de tiempo, por lo tanto, ¿se puede hacer fibrinólisis? Nos dice una hora. Sí, se puede hacer fibrinólisis. ¿Qué más? Nos dice, en la angio se observa un trombo en el segmento distal. Recuerden que siempre la regla es tratar de hacer tanto fibrinólisis como trombectomía mecánica. Pero en este caso, tengo que ¿podría ser candidata a trombectomía mecánica? No. ¿Por qué no? Porque el trombo está en el segmento distal, no llega, no llega. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento más correcto? ¿Trombectomía mecánica? No. Fibrinólisis endovenosa con RTPA. RTPA significa activador tisular del plasminógeno, que es lo mismo decir alteplase. ¿Ya? Sí. Fibrinólisis endovenosa y si no se consigue recanalización, trombectomía mecánica. No. ¿Ok? Además que estos se dan juntos, no es que si no se consigue, ambos se dan juntos, ¿sí? Pero no está indicado trombectomía porque es un segmento distal y luego nos dice pues anticoagulación con heparina sódica tampoco, no está indicado. Aquí lo que está indicado es la fibrinólisis endovenosa con activador tisular del plasminógeno. Muy bien, hasta acá hemos terminado. Como se dan cuenta, creo que a la mayoría en lo que es MIR no les gusta neurología, aunque es una especialidad muy bonita, pero bueno, básicamente las profundidades de las preguntas sí son bastante considerables. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Estaba revisando el chat, Doc, y no hay ninguna pregunta. Perfecto. Sí, como que sí, no, no hay nada. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, damos por finalizado este espacio. Les agradecemos a todos la participación. Les recordamos que para Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia tenemos una promoción del 40% del MIR y para Colombia y Perú estamos vendiendo el MIR y también se puede dar gratuita la homologación. Son promociones aparte no acumulables.
Aquel que esté interesado el día de mañana se va a bajar la base de asistentes y se va a pasar directamente a comercial para que los contacten y les den toda la información. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Carlos por acompañarnos y a ustedes por asistir a este espacio. Nos vemos en una próxima ocasión.